Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Paula y esto es Entre Pecas y Libros. Hoy os traigo todos los libros de thriller que yo me he leído. Aviso, son poquitos. Lo primero que quería aclarar es que cuando digo poquitos es porque me he leído de verdad en comparación con otros géneros como romance o fantasía, que es los géneros que más leo, en lo que más dedico el tiempo y los libros que más años llevo leyendo. El thriller realmente leí una trilogía hace un montón de años y fue por recomendación de una muy buena amiga que me insistió para que los leyera y era de una época en la que yo también leía bastante, pero solo leía fantasía y romance. Entonces me dijo, sale un poquito de tu zona de confort, ya verás cómo te gustan. Y al final caí y me leí. Pero luego, durante muchísimos años, hasta casi hace nada que empecé otra vez a coger ritmo de lectura y tal, y dentro del club de lectura y dentro de la comunidad de BookTok y tal, pues volví otra vez a retomar el tema del thriller. Y realmente os voy a hablar simplemente sobre los libros que yo me he leído y que todos coincide que son con el club de lectura, menos la trilogía que os comenté al principio. Esta trilogía nos va a traer los casos que tendrá que investigar la inspectora Amaya Salazar. Tendrá que volver al pueblo de la infancia, a Elizondo, que es uno de los pueblos que conforman el Valle del Baztán, que es por donde pasa este famoso río llamado el Baztán y que por eso recibe ese nombre, el valle. ¿Vale? Entonces, todo empieza cuando un día se descubre el cuerpo de una chica a orillas de este río, justo cuando pasa por el pueblo o cerca del pueblo de Elizondo. Y le toca investigar este crimen a la inspectora de homicidios de Navarra y da la casualidad, o no, de que es la inspectora Salazar, que es una chica que vivía o su familia es de este pueblo y ella pasó allí su infancia y lo abandonó por cosas familiares, por lo típico, ¿no? Pues un pueblo pequeño, donde hay discusiones, donde ella no estaba a gusto, entonces ella, cuando entra a formar parte del cuerpo de la policía, se va a Navarra para trabajar allí, ¿vale? Lo que pasa que al ser inspectora de homicidios, pues es la encargada de resolver este crimen, porque además, al parecer, puede estar relacionado con otra serie de cuerpos que han ido apareciendo a lo largo de los años. Entonces, claro, estamos hablando de que ya no es un crimen que puede ser un accidente, sino que podríamos estar hablando de un en serie. Entonces, ya sabéis que no puedo decir palabras en YouTube, ¿vale? Pero bueno, nos entendemos. Un desvividor en serie, ¿vale? Entonces, Amaya es la encargada de volver al pueblo y llevar a cabo toda la investigación sobre estos crímenes. Son unos libros que, además de thriller, de misterio, de toda esta investigación policial, se mezcla mucho con el tema de la mitología, incluso tienen algunas nociones o algunos tintes de terror, porque al final en ese Valle del Baztán hay mucha mitología, hay mucha creencia y hay muchas leyendas de criaturas que podrían ser las que a lo mejor son culpables de cometer esa serie de crímenes, ¿no? Los habitantes del pueblo y de ese valle pues creen mucho en esas leyendas, entonces circunstancias de la escena en la que se encuentra el cuerpo pues pueden dar a entender de que hay una criatura de la mitología que es la que ocasiona o la que está llevando a cabo esta serie de crímenes, ¿vale? Amaya será la encargada de intentar demostrar que al final las leyendas y la mitología no tienen absolutamente nada que ver y que esto es llevado por la mano del hombre. ¿Qué pasa? Que al final, para que ella trabaje y para que ella pueda resolver todo esto, tiene que afianzarse de nuevo en ese pueblo, cosa que para ella es súper difícil porque le trae muy malos recuerdos y además tiene que enfrentarse a gente con la que llevaba muchísimo tiempo sin hablar y de la que había huido hace un montón de años. El siguiente libro de thriller que os traigo es un thriller juvenil, ¿vale? Porque la investigadora o la protagonista encargada de resolver este misterio no es más que una chica de instituto, ¿vale? Es una chica, Pip, que está cursando su último curso de instituto y tiene que realizar un trabajo de fin de instituto, ¿no? Como si fuera pues un informe, un trabajo de estos escolar, que es muy importante. Y ella, como no sabía de qué hacerlo, toma la decisión de intentar investigar qué pasó
con la muerte de una chica que vivía hace 5 años en ese pueblo y que de repente, de un día para otro, desapareció y nunca más se volvió a saber nada de ella. Había un sospechoso, pero ese chico se quitó la vida, entonces como que la investigación finaliza porque ese chico como que deja alguna prueba de que él ha sido el culpable y por esa culpabilidad y por eso de sentirse mal consigo mismo se quita la vida, ¿vale? Estamos hablando de para principiantes y es una serie de 3 libros, pero son autoconclusivos. En cada uno de ellos, pues nuestra protagonista Pip se encarga de investigar un crimen diferente. Yo solo me he leído el primero y ya tengo comprado el segundo, que es Desaparición para expertos, y que todavía tengo pendiente de empezar. Así que no me quedará mucho para empezarlo. Cuando lo termine, os cuento. Yo este libro lo recomiendo mucho para la gente que nunca ha leído thriller, que quiere empezar a leer este género, que quiere a lo mejor probar con algo y no quiere a lo mejor iniciarse con otro tipo de thriller que sea un poquito más difícil de entender o más denso o más largo o más lo que sea, ¿vale? Al final este es un thriller muy juvenil, muy fácil de leer, muy ligero, que obviamente vas viendo pistas, vas viendo la investigación, pero es una investigación que hace una chica de 17 años. Entonces, al final, no es nada muy profesional ni muy enreversado que podamos decir, ¿vale? Entonces, se entiende muy bien, se va cogiendo bastante rápido el hilo de la historia y realmente yo creo que puede ser una manera de leer un thriller bastante suavecito y que no tiene cosas tampoco muy heavy, ¿vale? Entonces, yo lo recomiendo un montón. A lo mejor también para gente más joven, ¿vale? No hay escenas spicy, no hay escenas de una violencia extrema, sí que se comentan algunas cosas porque al final estamos hablando de un crimen y de una investigación policial, por un lado, y la investigación de Pip por otro, pero al final sí que hay algún término que se pueda utilizar, ¿no? Pero no es nada que no pueda leer a lo mejor un público más juvenil que otros tipos, o sea, que otro tipo de thriller, ¿vale? Deciros que Pip, pues durante estos 5 años desde la desaparición de Andy Bell, ella nunca se ha creído que Sal, que era el actual novio de la chica, el novio de aquella época, fuera el responsable, o por lo menos el único responsable de su desaparición y de su muerte. Ella al final conocía a Sal del instituto y del pueblo, conocía a su familia y siempre fue un chico súper amigo de sus amigos, súper agradable, súper amable, con ella se portaba siempre súper bien, porque además la mejor amiga de Pip, su hermana mayor, era una de las mejores amigas de Sal. Entonces, muchas veces que ella iba a casa de su mejor amiga, pues Sal aparecía por ahí. Entonces, bueno, como que ella lo conocía y no le cuadraba de que él hubiera hecho eso a la novia a la que se supone que quería tanto y que querían pues tener una vida y un futuro juntos. Entonces ella decide intentar investigar. Se da cuenta de que a lo mejor sola o por sí misma no puede. Entonces ella va a buscar o va a intentar hablar con Ravi, que es el hermano menor de Sal. E intenta convencerle, pues diciéndole que, oye, que ella no quiere rebuscar en el pasado, ni quiere sacar a la luz viejas heridas y volver a remover todos estos sentimientos dolorosos que pues aparecieron hace 5 años con la desaparición de Andy Bell y al quitarse la vida su hermano, pero ella le explica que al final ella quiere hacer un trabajo para demostrar que su hermano es inocente. Entonces Ravi dice, venga, vale, voy a intentar ayudarte, entre los dos quizás podamos ver y averiguar qué ha pasado y de una vez por todas quitar esta losa que está encima de nuestra familia desde hace 5 años, porque además de la pena de perder a mi hermano, al final vivimos en este pueblo en el que se nos está machacando y tratando de lo peor porque nos consideran culpables, ya que nuestro hermano fue el culpable, o sea, nuestro familiar fue el culpable de esta desaparición de la que se consideraba una chica súper adorable, súper popular, súper guapa y súper todo. Entonces, al final, pues, entre los dos comienzan esta investigación, tendrán que, pues, interrogar a amigos de Sal y amigas de Sal, tendrán que investigar sobre lo que pasó aquel día, informes policiales, hacen a lo mejor alguna investigación también pues de los periódicos, de qué se habló, de qué pruebas tenía la policía, de gente que conocía a los chicos, gente del alrededor, familia, etcétera. Intentan recabar todas las pruebas que pueden
y poco a poco pues van a lo mejor descubriendo ciertos secretos y ciertas cosas con las que nadie se esperaba. Pip al final está decidida a descubrir la verdad, sea como sea, aunque en algunas ocasiones pueda sentir bastante miedo e incluso pueda pensar que llega a peligrar su propia vida. Al final es una investigación que puede remover ciertas cosas y a lo mejor hay gente a la que no le interesa que la verdad salga a la luz. El siguiente libro también forma parte de una serie de 3 y es La asistenta. De momento me he leído este, que es el primero, y tenemos ahora con el club de lectura el segundo, que es El secreto de la asistenta. También, al igual que el anterior, en este caso, pues estos 3 libros tratan sobre la misma protagonista, pero con casos independientes, ¿vale? Podríamos decir que con misterios o tramas, sí, diferentes, ¿vale? Entonces, este libro es el primero, pero es autoconclusivo, ¿vale? Empezamos con una historia, continuamos con la trama y averiguamos qué ocurre al final. En este libro, nuestra protagonista es una chica, pues, que ha pasado, pues, una mala vida, ha tenido un suceso bastante horrible en su vida y actualmente, a día de hoy, pues, lo único que tiene es su coche y 4 pertenencias que pudo, pues, ir guardando y pues vive en su coche, duerme en su coche e intenta buscar trabajo como sea. ¿Qué pasa? Que nuestra protagonista tiene un secreto que hace que cuando intenta buscar trabajo cada vez sea más difícil que lo encuentre. En cuanto las personas que le hacen la entrevista investigan un poquito sobre ella, directamente le dan cualquier excusa mala y no la llaman. Todo empieza a cambiar cuando un día hace una entrevista en una casa bastante lujosa con la mujer, con la dueña de esa casa. Ella sería para entrar a nivel de asistenta, pues llevar un poco la limpieza, cuidar un poco de la hija pequeña, pues mantener un poco lo que es el hogar limpio. Sería una asistenta interna y tendría que quedarse a vivir dentro de la casa. ¿Qué pasa? Que van pasando los días después de la entrevista y ella pues ya empieza a pensar que va a pasar lo mismo de siempre y que ahí nadie la va a volver a llamar y que tendrá que volver y volver y volver a seguir buscando trabajo hasta que ya no tenga otro remedio que ponerse a pedir en la puerta de una iglesia, porque ve que cada vez tiene menos dinero y que ya no encuentra la manera de subsistir y de mantenerse ni a ella misma. Al final, la dueña de la casa la llama y le da la fabulosa noticia de que puede empezar mañana mismo. Encantada, ella al final dice, genial, he encontrado mi trabajo y todo a partir de ahora pues va a ir bien. ¿Qué pasa? Que en cuanto empieza a vivir en esa casa, poco a poco pues empieza a ver que hay cosas que no cuadran. La hija pues es un poco rara, parece que no tiene ningún tipo de educación, la mujer es como, parece que aparenta ser de una manera, pero luego por detrás es totalmente diferente, parece que no está bien de la cabeza, dice unas cosas, pero luego hace otras, pero luego la riñe por cosas que realmente no le había mandado a hacer, bueno, un despropósito. Y ella pues empieza a acercarse cada vez más al marido y dueño de la casa porque ella empieza a pensar, jolín, ¿qué hace este hombre tan maravilloso con esta mujer que es que de verdad no hay ni por dónde cogerla? Todo empieza a desarrollarse, la historia sigue y empiezan a descubrirse un montón de cosas, pues que nos llevan a un punto en el que ya la asistenta ya no puede más, ya no sabe qué hacer, entonces intentará buscar la manera de ver cómo salir airosa y poder conseguir su libertad, irse y ya encontraré otra manera de ganar dinero. Al final no os voy a contar mucho más porque si no os desvelo todo el thriller, pero de verdad creo que merece la pena, es un thriller bastante ligero también, obviamente no es un thriller juvenil, hablamos de escenas con un poquito más de vocabulario violento, con alguna que otra escena sexual, con unas circunstancias o una trama un poco más adulta. Entonces yo creo que ya no es recomendado tanto para un público tan juvenil, pero sí que realmente es una lectura bastante ligera, fácil y sencilla de leer, que te atrapa y que te sorprende mucho al final. Otro libro que también ha salido en el club de lectura, ¿vale? Hasta ahora casi todos son del club de lectura, es La paciente silenciosa. Y este es un thriller que tiene un subgénero un poquito más psicológico. Estamos hablando de un libro que, pues, la gran mayoría de la trama ocurre en un hospital psiquiátrico. O lo que podríamos decir que es un centro
donde las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental han cometido algún crimen, ¿vale? Entonces están ahí recluidos mientras pues tienen algún tipo de tratamiento. Son personas bastante violentas y que necesitan una supervisión, una medicación y un tratamiento constante. Está contado de dos maneras, ¿vale? Una es con la voz de un psiquiatra, ¿vale? Que es el encargado de intentar averiguar por qué nuestra protagonista, desde el día que fue descubierta en la escena del crimen de su marido, ha dejado completamente de hablar, no ha vuelto a decir una palabra. Entonces, todo su caso, todo su estudio, se tratará de intentar averiguar cuál es la verdad que ha ocurrido aquel día para que ella decidiera dejar de hablar, para ni siquiera defenderse, ¿vale? Que todas las pruebas estaban en su contra. Cuando llegó la policía a la casa de los dos y a la escena del crimen, pues encuentra a su marido atado y a ella al lado llena de sangre. Y que encima no dice ni una palabra, parece estar como en estado de shock. Entonces, claro, la policía lo primero que hace es obviamente detenerla, miran pruebas, mira sangre, mira huellas y mira un montón de cosas y al final pues es ella la que acaba en un centro psiquiátrico condenada como la culpable de de su marido, ¿vale? Este psiquiatra pues decide cambiar un poco los planes de vida que tenía, ir al centro en el que ella está internada y ser el encargado de tratarla, de ver por qué ha dejado de hablar e intentar ayudarla lo máximo posible. Al final es culpable, tiene que estar ahí, pero quiere intentar que su vida sea lo más cómoda posible y cree que él puede hacer que ella vuelva a hablar. Es un thriller bastante heavy, ¿vale? No es que tenga cosas o comentarios muy de violencia o comentarios muy gore o palabras muy explícitas de ciertas cosas, pero sí que al final es un thriller psicológico en el que se habla mucho sobre la salud mental, sobre las enfermedades mentales y sobre todo este tema que la verdad creo que el autor lo ha llevado muy bien, lo ha explicado muy bien, creo que está muy documentado a la hora de escribirlo, pero que al final no dejan de ser temas bastante complicados si no eres adulto o si no tienes una mente bastante bien amueblada, ¿vale? Entonces, cuidadito con este libro. Pero realmente no es muy grande, se lee muy rápido, te engancha muchísimo y de verdad vas a quedar flipando. Del libro que os voy a hablar ahora realmente no me lo he leído. Diréis, pues no me cuentes de qué va. No, sí. O sea, no me lo he leído, yo lo compré en el Kindle para leerlo en el Kindle, pero las primeras páginas, los primeros capítulos como que no acababa yo de engancharme. No sé por qué, no sé si era que no era el momento mío pues para leer thriller, que no estaba yo concentrada en la historia o lo que fuera. Entonces me recomendaron que lo escuchara en audiolibro. Entonces compré el audiolibro. Y ahí, amigos, fue un total acierto. De hecho, desde ese momento, desde este libro, he empezado a coger mogollón de audiolibros, casi todo thriller, porque me encanta estar concentrada en la historia mientras estoy haciendo otras cosas. Pues yo qué sé, mientras voy en el bus, mientras estás haciendo cosas por casa, mientras vas a caminar, mientras estás en el gimnasio. Al final creo que es una manera de seguir leyendo, entre comillas, mientras estás haciendo otras cosas. La verdad que me enganché muchísimo. Os estoy hablando de Verity y la verdad es que yo tengo que decir que en audiolibro a mí me pareció impresionante. Es un libro muy bueno, es un thriller que yo creo que no es para todo el mundo, porque también estamos hablando de que tiene escenas violentas, escenas explícitas y con unas cosas un poco gore que a ciertas personas puede que no les guste leer, ¿vale? Entonces, al final, como siempre, un libro para adultos, más 18 años, y, por favor, con mentes bastante amuebladas. Al final estamos hablando de un thriller en el que se comete una serie de crímenes y que es toda la investigación y todo lo que va pasando en esta trama para averiguar qué ha pasado. Para contaros un poquito y situaros en la historia, la protagonista de este libro pues es una chica, Lowy, que es escritora. Ella es verdad que siempre se ha considerado un poquito mediocre, como que escribe, pero como que nunca ha llegado a pensar que realmente los fans que tiene pues sean muchísimos o que sea una escritora buenísima, no sé, como que no se quiere mucho a sí misma, ¿vale? Pero un día, de repente, pues por casualidades de la vida, conoce a un hombre y a una editorial que le quieren hacer la propuesta de que continúe una serie de la famosa Verity, que es una escritora famosísima que escribe thriller
y que siempre ha tenido muchísimo éxito. ¿Qué pasa? Que Verity había empezado una serie de libros, una saga, que no puede terminar porque tuvo un accidente de coche. La editorial dice que obviamente esto es tema confidencial, que ya no puede decir nada, simplemente lo que se va a intentar decir de cara al público es que Verity no puede continuar y que será Lowie la que continúe con un seudónimo escribiendo esta saga de libros, ¿vale? Para ello, ella tiene que mudarse o se mudará 2 o 3 días a la casa familiar donde vive Verity con su marido y con su hijo para poder leer, investigar pues todos los apuntes, los libros anteriores, todo el material que ella ha ido escribiendo, desarrollando y creando para esta historia y para estas sagas, para estos libros. Entonces, ella se traslada ahí, además le viene súper bien porque por tema económico pues tiene que abandonar su piso, entonces como que no ve la manera de decir, mira, mejor me ahorro el dinero de un hotel estos días mientras hago esta investigación y luego ya puedo llevarme todo el material que necesito al nuevo piso que consiga alquilar cuando me paguen la primera parte del salario. ¿Qué pasa? Que en cuanto llega a la casa, pues se da cuenta que Verity está en una cama, que no se mueve, que no reacciona, que tiene una enfermera por el día y que su marido es el encargado de cuidarla por las noches. El niño pequeño pues parece un niño pues normal, un niño feliz, un niño que juega por la casa, pero empiezan a pasar como sucesos extraños. Ella empieza a leer cosas muy raras en esa oficina, empieza a notar como sensaciones raras en la casa que la hacen pensar y desconfiar muchísimo de toda la situación. No os voy a decir más porque, como siempre, os estropearía el thriller. Pero de verdad merece muchísimo la pena. Y deciros que al final hay un libro, o sea, unos libros que tienen un epílogo y hay otros libros que no lo tienen, ¿vale? Yo os recomendaría que primero leáis la historia, investiguéis cuál de los 2 libros podéis comprar que no tenga esa parte final. Y leeros primero ese. Porque os aseguro que cambia mucho lo que tú pienses de este libro o lo que pienses de los personajes si te lees esa última parte o si no te la lees. Y ahí yo lo dejo. Y por último, os traigo lo que para mí ha sido hasta el día de hoy la joya de la corona en thriller. Estoy hablando de un libro de Joel Dicker, La verdad sobre el caso Harry Quebert. Este libro os puedo asegurar que merece muchísimo la pena. O sea, yo sabéis que marco los libros del 1 al 5, 1 estrella a 5 estrellas. Pues a este libro le voy a poner obviamente las 5 estrellas, pero es que me quedaría corta. Creo que para este libro habría la excepción de 6. Con eso os lo digo todo. Es una maravilla, vale, son 800 páginas, 784 creo que son exactamente. Son muchas páginas, de verdad, vale. Pero os aseguro que es un libro que hay que leer poco a poco, con calma. Es un libro denso, es un thriller ya para gente que esté acostumbrada a leer thriller, que le guste este tipo de libros, porque Joel Dicker tiene una manera de escribir y una prosa muy detallista. Entonces cuenta muchas cosas y muchos detalles que a lo mejor cuando empiezas a leer el libro dices, mira, de verdad, o sea, es que no necesito saber esto. ¿De qué me sirve a mí saber estos temas de la universidad del protagonista? Bueno, pues de verdad os digo que todo o casi todas las palabras de este libro tienen mucha importancia de cara a cómo se soluciona el final del caso. En este libro la trama principal es que encuentran el cuerpo de Nola Kellerman, que es una chica de 15 años que desapareció hace más de 30 años en el pueblo de Aurora, en New Hampshire. El protagonista que cuenta la historia, la persona, lo que es el narrador, es Marcus Goldman, que es un joven escritor que pues está intentando buscar la inspiración para escribir una obra maestra. Él se ha convertido famoso súper rápido con la primera novela, con 28 años, y pues se le ha subido como un poco toda la cabeza y ahora está como súper desesperado e intenta hablar con su amigo Harry Quebert, que es su mejor amigo y su mentor a nivel de escritura. De hecho, Marcus siempre alega que fue Harry el que le hizo escritor, el que le hizo escribir, el que le ayudó a empezar. Entonces se siente desesperado, le llama, va a verle a Aurora, que es donde Harry está viviendo desde hace un montón de años, y pues intenta hablar con él y que le dé la inspiración o que le diga la receta mágica para construir o para escribir una obra maestra, igual que él escribió El origen del mal hace un montón de años y que es un libro que todavía hoy se sigue estudiando.
Harry intenta hablar con él, intenta explicarle que no es la manera de escribir una obra maestra, que simplemente él intenta escribir y que las obras maestras llegan. ¿Qué pasa? Que de repente un día, cuando Marcus ya ha vuelto a Nueva York, Harry le llama por teléfono y le dice: la han encontrado. Han encontrado a Nola, está sin vida, ¿vale? Para que nos entendamos. ¿Qué pasa? Que Marcus como que se pone súper nervioso, se planta en Aurora, intenta hablar con Harry y pues empieza toda la historia, pues que Harry conoció a Nola cuando esta tenía 15 años, hace más de 30 años. Él era un adulto de 34 años y ella una chiquilla de 15. Al parecer, estas dos personas pues mantuvieron un romance o una historia de amor que acabó en la desaparición de ella un 30 de agosto. De hace, pues creo que son 32, 33 años. 1975, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que Marcus conoce a Harry y dice: ¿qué ha pasado, Harry? Cuéntame qué ha pasado. Harry le empieza a contar algunas cosas y tal, pero ¿qué pasa? Que la policía detiene a Harry porque el cuerpo fue hallado en los terrenos de la casa de Harry. Y encima se descubre que hace tantos años, hace esos 30 y pico años de la desaparición, el único sospechoso que había, pero que quedó en nada, porque como no encontraron cuerpo, pues no se supo más y no se investigó más, era Harry, porque habían visto huyendo de la escena un coche Monte Carlo negro. Y el único propietario que tenía en aquel entonces un coche de estas características era Harry. ¿Qué pasa? Que al unir la pista del coche con haber encontrado el cuerpo en su propio terreno y encima enterrado con el manuscrito original, el pasado a máquina, de El origen del mal, que es el libro que ha escrito Harry, pues obviamente la policía lo detiene, lo mete en la cárcel y sin más miramientos. ¿Qué pasa? Que Marcus pues intentará por todos sus medios descubrir cuál es la verdad. Entonces, entre unas presiones de un lado y unas presiones de otro, que si no estoy escribiendo el libro y estoy perdiendo el tiempo aquí en Aurora, decide que va a escribir un libro sobre la verdad y sobre lo que ha pasado realmente en Aurora con Nola Kellergan y con Harry Quebert. Todo el libro va sobre esta investigación, es flipante, tiene unas vueltas, tiene unos giros, tiene unas sorpresas que de verdad os va a dejar flipando. Yo he marcado muchísimas cosas, muchísimas, y me ha ayudado un montón con la lectura porque al final yo he hecho anotaciones de mis hipótesis y me iba dando cuenta en plan: Paula, por aquí vas bien, Paula, por aquí vas horrible. Te parecen todos culpables, al final es un pueblo súper pequeño y como que no desconfías de nadie porque los conoces a todos de toda la vida, pero al final desconfías de todo el mundo. De verdad, es un libro que, bueno, merece muchísimo la pena y si tengo que recomendaros un thriller, va a ser este. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por estar un domingo más aquí conmigo. Si os gusta mi contenido, como siempre, suscribiros y darle a la campanita y nos vemos el próximo domingo.